de mi tierra boliviana, del altiplano donde yo nací, de los Andes y los valles, si cruzó anclas alaben a Dios. Te pedimos, oh mi Jesús, bendiciones para ti Bolivia, perdónanos, bendito Dios, pecados cual la arena de la mar. Olá a todos, como estão? Boas noites, boa noite. Estamos aguardando ainda a entrada das pessoas no nosso bate-papo aqui, segurando um pouquinho a câmera aqui para ficar um pouco melhor. Ok. Estamos esperando um pouco o pessoal entrar. Só explicando para quem vai estar agora assistindo esse vídeo, a gente começou um canal de bate-papo com o pessoal na Bolívia e no Brasil sobre alguns pontos de doutrina. Então nós estamos reunindo gente para conversar, para bater papo, para estar discutindo. E o tema de hoje, eu quero trabalhar com vocês com a base sobre a questão do tema de fé. Tá bom? Já tem algumas pessoas assistindo, por enquanto eu tenho brasileiros, tá? Beleza? Pessoal, como é ao vivo, vocês têm toda a liberdade para fazer pergunta, para participar. Eu vou tentar estar respondendo aqui dentro do possível. Estou hoje sozinho. Entrou um boliviano. Olá, John Banner, Edilva, Débora Andrade, Marta Moura. Tem já um pessoal todo aqui já assistindo o vídeo. Haciendo el vídeo, muy bien. Entonces, el tema de hoy es a respecto de fe. La idea es enseñar un poco, charlar con los hermanos de Brasil y Bolivia. No es la idea de un taller teológico profundo, no es nuestra idea. La idea es exactamente capacitar y ayudar las iglesias, los hermanos especialmente, a que puedan entender mejor este concepto. No será una charla muy larga. La idea es una charla más corta, pero una charla más específica. Entonces, ya hay gente suficiente, ya podemos empezar. Y yo quiero trabajar con ustedes, empezando. Entonces, los que están asistiendo van a acompañar. Ya, agarren sus Biblias o carguen sus no sé cómo va a ser eso, sus Biblias. La idea es trabajar con el texto de Romanos, capítulo 5. Entonces, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 5. ¿Ok? Romanos 5. Yo voy a dar lectura. Yo estoy usando la versión Reina Valera 1909. Entonces, quizás sea un poquito diferente de las versiones que ustedes tienen. La Reina Valera 1909 sería una equivalente en Brasil a la Igreja Brasil, na Almeida Corrigida Fiel, da Trinitariana. ¿Tá bom? Muy bien, voy a dar lectura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Então, vamos empezar a quedar solo con esos dos versículos a principio. Pablo escribe de manera muy clara, hablando de que hay un punto, hay un concepto claro de fe que hay que entenderse, que hay que comprender. Si yo pregunto a todos qué es fe, creo que la mayoría va a contestar lo que es escrito en Hebreos, que es el firme fundamento de las cosas que no se ven pero se creen. Y está correcto. Pero el gran problema que yo veo, como pastor, como aquel que enseña, es que sabemos repetir definiciones que nos enseñaron, pero no sabemos aplicar esas definiciones en la vida cotidiana, en nuestro diario vivir. Repetimos definiciones a veces que son correctas teológicamente hablando, pero están muy lejos de nuestra comprensión y de la capacidad que tenemos de aplicar a nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque estamos hablando en términos de conceptos teológicos y la inmensa mayoría de la iglesia no está acostumbrada a trabajar con esos conceptos. Entonces, para ellos es una cosa muy distante. Y me parece que uno de los problemas que tenemos en la iglesia contemporánea es que esa iglesia, los miembros, no tienen más una formación doctrinal fundamental. Es un error. En muchas iglesias, los pastores están más preocupados en entretener los miembros do que en realidad en enseñar a los miembros sobre la verdad bíblica. Y por eso
es importante empezar de los fundamentos. ¿Qué es fe? Algunos pueden creer que fe es creer. Y quizás algunos ustedes digan, sí, fe es creer. Mira, el concepto de creer está adentro del concepto amplio de fe. Pero fe no es solamente creer. Definir fe como creer es un error. Santiago escribe que, dice, ¿crees vos? Hazlo bien. Hasta los demonios creen y temblan. Entonces la idea de creer no es la misma idea de fe. Otros creen que y definen fe como un paso o un salto en la oscuridad. Eso parece correcto, pero también está equivocado. ¿Por qué? La idea de un paso en el oscuro, un paso en la oscuridad, significa que estás caminando en algo que no conoces, en algo que no sabes. Y eso está errado. Porque el que está en Cristo está en luz. Porque Cristo es luz. Es decir, que caminar por fe es caminar en la oscuridad sin entender, significa exactamente que estamos con un problema muy serio. No estamos conociendo a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Entonces, pastor, ¿qué es fe? Lo que ocurrió en los últimos años, en mi opinión, es que se dio exagerada énfasis en la idea de que necesitamos ser salvos. Pero no está enseñando la idea de que necesitamos someternos al señorío de Cristo. Y por eso muchos creen que la fe es solo una cuestión de creer en Cristo como Salvador. Y ahí piensan que eso es fe, creer en Cristo como Salvador. Es claro que el que tiene fe cree en Cristo como Salvador. Pero también no es solamente eso. Es más que eso. La idea de fe está directamente ligada, conectada, relacionada con la idea de sumisión al señorío de Cristo. Es imposible que alguien se proponga a decirse cristiano y creerse salvo por Cristo si este alguien no está se sometiendo al señorío de Cristo. Cuando leemos en Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, hay un concepto claro aquí, que si a partir del momento que la fe obra en nosotros la justificación, dejamos de ser enemigos de Cristo y pasamos a tener paz con Él. O sea, éramos enemigos. ¿Cómo un enemigo puede tornarse no más enemigo? Si son del mismo nivel, hacen paz, alianza. Muy bien. Pero no estamos en el mismo nivel del Señor, estamos muy abajo. El Señor es el Señor de todo el universo y nosotros estamos bien abajo. Entonces no hay como haber un acuerdo de paz, un armisticio, una tregua. ¿Qué hay entonces? Hay la sumisión. Para que haya paz entre dos enemigos, donde un enemigo es muy poderoso y el otro no tiene poder, el que no tiene poder debe someterse, rendirse al que tiene poder. El que tiene poder es Cristo. Y por lo tanto, el principio de fe no es solo creer en el sentido de saber que es Salvador. El principio de fe es reconocer la autoridad y el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas. A partir de ese punto, las cosas empiezan a cambiar en las personas y empieza entonces a haber una disposición para que podamos realmente vivir el Evangelio. La fe no es solo creer en Jesús histórico, no es solo creer que Él es bueno, no es solo creer que Él es el Mesías, es rendirse al señorío de Cristo. Una persona que no se rinde a Cristo, a su señorío, por más que vaya a la iglesia, que se bautice, que sea pastor, no está salva. Y puede parecer un poco raro que les diga eso, pero quiero que entiendan que no se puede entender cualquier otra cosa que no sea el señorío. Marta Moura está preguntando, ¿los romanos qué? Estamos en Romanos 5, 1 y 2. Abran sus Biblias en Romanos 5, 1 y 2. Entonces, Pablo está trabajando. Primero, sométanse. Primero, ríndanse. Primero, pónganse bajo el señorío de Cristo, para que Él haga su voluntad en su vida, en la vida de ustedes, y su voluntad en la vida de cada uno de ustedes, porque va a moldear, Él va a formatear las vidas de cada uno.
el hermano JJ Lagoano dizendo: olá, olá irmão JJ, tudo jóia? Espero que você esteja curtindo. Está em espanhol, eu sei, é porque a maioria do pessoal desse grupo é hispano, mas espero que os brasileiros possam aproveitar. Se crescer muito o grupo de brasileiros no nosso grupo de estudos, eu vou criar 2 grupos diferentes, um para hispanos e um para brasileiros, tá bom? Voltando aqui ao espanhol. Então, irmãos, a primeira coisa é, para que pueda haber paz com o Criador de todo o universo, nós, seres humanos, seres criados, temos que rendirnos a Ele. Ele sigue por meio de nosso Senhor Jesucristo. Ou seja, a paz com Deus, o Criador de todo, solo pode ser por meio de quem? Paulo dice, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Pablo, desde su conversión, desde que se rindió al Señor, él siempre utiliza el término Señor. Allá en Hechos, cuando Pablo es confrontado con Cristo, él le pregunta, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y por todas sus cartas, sus prédicas, se queda muy claro el concepto de que sí, debo someterme a Cristo. El problema es que hoy en día muchos pastores no están haciendo eso. Están apenas diciendo, vengan a Cristo para ser sanados, para que sean prósperos, para que sean salvos. Pero están enseñando una teología incompleta. Porque Cristo no va a salvar a nadie que no se haya sometido a su señorío. Cristo no está interesado en un cambio ético de vida. Cristo no está interesado en tu religiosidad. Cristo no está interesado en tu capacidad de cantar bonito o tocar bien un instrumento o bailar. No está interesado en nada de eso. Lo que Él te propone es, ríndanse, sométanse. Él es Señor. Entonces, si leemos, por ejemplo, en Salmo 24:1, dice, del Señor la tierra, su plenitud y todos los que en ella habitam. Rubem Mamani acabou de entrar. Olá, Rubem. Então, pessoal, hermanos, hasta este punto, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario? Por favor, manden sus comentarios, sus preguntitas, para que yo pueda estar compartiendo sus preguntas y quizás ayudando a entender mejor el contexto. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a ver si viene alguna pregunta. Estamos ya con 11 personas simultáneamente en vivo asistiendo a este taller. Ya, bien. Pueden seguir poniendo, a qualquer momento podem poner sus perguntas, a qualquer momento podem colocar perguntas, eu vou tentar responder. Não sei todas as respostas, não sei todas as respostas, mas vou buscar encontrar as respostas para que possamos entender melhor esse conceito de fé. O texto de Romanos, ahora el versículo 2, sigue. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Entonces, ¿qué ocurre? Solo puedo disfrutar de la gracia, o sea, de la salvación, porque la salvación viene, es gracia manifiesta. Solo puedo tener esta bendición que es la gracia por medio de la fe. Pero volvemos, entonces, fe no es solo creer. Para que yo pueda disfrutar el regalo mayor del Señor, ¿qué debo hacer entonces? Someterme a Cristo. ¿Qué es someterse a Cristo? La Biblia dice que habrá un momento que todos, sin excepción, todos en el mundo tendrán que arrodillarse y decir que solo Cristo es Señor. Pero en ese momento serán obligados. No será una cosa que hicieron movidos por el amor de Dios en su corazón. Fueron obligados a rendirse. En este momento, ahora, cuando vivimos nosotros, hoy, siglo XXI, 2018, lo que se está buscando es entender nuestra posición de sumisión y obediencia. Yo no puedo decir que creo en el Señor si yo no obedezco al Señor. Yo no puedo decir que creo en el Señor Jesucristo si no hago su voluntad. Eso está muy claro en el Evangelio de Juan. Necesito vivir la voluntad. Aquel que guarda mis mandamientos es necesario. Aquel que guarda mis mandamientos, ese es lo que me ama. Una pregunta tenemos aquí de Marta. ¿La fe es la entrada para la gracia? Sí, es lo que dice exactamente Romanos versículo 2 del capítulo 5. No puedo disfrutar de la gracia si no tengo fe. Fe necesaria. La fe es fundamental para poder disfrutar la gracia, el poder y el amor de Dios.
¿Por qué? Dios solo manifiesta su gracia a aquellos que ya son hijos. Es Él que les va a transformar en hijos, les va a convertir cada día más para que se acerquen del Señor. Y la fe es exactamente eso. Voy a obedecer. Voy a rendirme. No voy a más controlar mi vida. Ahora quien manda es Él. Es por eso que la conversión no es un proceso. La conversión es un acto instantáneo. En el exacto instante, un milisegundo antes, estabas condenado. Un milisegundo después, ya no estás condenado. C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia y otros libros muy famosos, dice que la salvación le alcanzó cuando estaba en un bus. Él estaba, no se me olvida, si no me falla la memoria, estaba en el zoológico, y entró, yo entré al bus, un ateo, y bajé del bus, un cristiano. Porque en ese momento, todo lo que le estaba estudiando, leyendo, pensando, finalmente le va a entender que necesitaba rendirse a Cristo. Y ahí se rindió. Muchos hombres de Dios dan testimonio que eran religiosos piadosos, eran religiosos dedicados, pero no eran salvos. No estaban. ¿Por qué? Porque no había una sumisión al señorío de Cristo. Una obediencia. Entonces, esa obediencia en los días de hoy, en Cristo, no es solo una cuestión de obediencia, vamos a poner así, obligatoria. Ella debe ser, primera cosa, una obediencia basada en amor. ¿Por qué en amor? Porque toda la relación del Señor se basa en amor. En 1 Juan leemos que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, toda la relación de Dios es basada en amor. Dios es amor. Todo lo que hace, hace por amor. No podemos confundir amor con cariño, con pasión, con interés, con atracción. Estamos hablando del amor puro que proviene de Dios. Entonces, para que yo pueda tener fe, este amor del Señor viene hasta mí y yo paso a querer amarlo también. Él me mueve a desear amarlo al Señor. Y este amor me va a hacer querer obedecerlo. Cuando yo conozco una persona, tengo una buena relación, por ejemplo, con mi papá o con mi mamá, y ellos me dicen, tienes que hacer eso. Aunque tú no entiendas muy bien por qué tienes que hacer, vas a hacer porque confías, conoces y amas a tu papá y tu mamá. Y más que todo, sabes que ellos te aman. Y por eso vas a hacer, aunque no entiendas todavía. Nuestra fe es un acto de amor porque se basa en el amor que proviene del Señor. Hasta aquí estamos claros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere saber alguna cosa? ¿Hay outra pergunta que querem fazer, por favor? O pessoal do Brasil tem uma pergunta para ser feita. Estão muito quietinhos aí, então acho que ainda estão aprendendo a interagir. Pode fazer pergunta, pessoal. Vamos dar um tempinho aí. Não? Tudo bem? Ok. Posso continuar? Tá. Essa base de amor vai permitir que isso se convierta em uma convicção. E a ideia da palavra fé em grego é exatamente essa. Eu estou aqui com o dicionário Strong, que é um dicionário de griego, e diz umas coisas interessantes. Minuto. Cargando aqui. Diz que fé é convicção de la verdade de algo, ou seja, é uma questão de sí. Eu sei por que hago. Não é só hacer por hacer. Não podemos confundir fé com religiosidade. Há muita gente que, por exemplo, hace as coisas na igreja porque le enseñaron a hacer e repite como mono, como macaco, como diz em português. Não, é uma questão oriunda de fé. Eu entendo, eu sei, entendi, tenho convicção de por que hacer e como hacer. Esse mesmo dicionário habla da ideia de uma questão de fidelidade, uma crença clara porque conoce a Deus. Não é solamente uma religiosidade, é algo que se basa em uma convicção. Portanto, temos para a fé o amor e agora temos a ideia de convicção. John escreveu assim: como você dijo, pastor, hasta los demonios creen en Dios, fe rendirse, someterse a Dios y obedecer. Muy de acuerdo, exacto, has entendido bien, John. Muy bien, estás entendiendo bien lo que estoy enseñando.
Entonces, ¿cómo se basa en amor? Esta convicción surge. Ella tiene razones para creer, tiene razones para entender. Y estas razones llevan a una obediencia no por miedo, no por interés, pero una obediencia por convicción y por voluntad. Mi voluntad es obedecer. ¿Por qué? Dios es increíble. Al mismo tiempo que nos saca de nuestra rebeldía, del pecado, y nos cambia, nos justifica, versículo 1 de Romanos 5, Él también va cambiando nuestros deseos y nos va limpiando de la inclinación para la carne, de nuestra carnalidad, de nuestra inclinación para el pecado. Y este cambio es que permite exactamente que podamos desear, querer hacer la voluntad de Dios. Un cristiano hace lo que Dios le manda, no por miedo de perder la salvación, porque la salvación no se pierde. Voy a tratar de eso en otra aula, en otro día, pero la salvación no se pierde. Un cristiano no obedece la voluntad de Dios porque si no le va a caer un rayo en la cabeza y le va a matar. No. No hacemos por miedo o para conquistar cosas. Un cristiano ejerce la fe, o sea, la obediencia. ¿Por qué? Porque pasa a entender la verdad de Dios. Y esta verdad va cambiando su mentalidad. Y Dios le va moldeando para que él pueda vivir a cada día lo que Dios quiere. Esto es fe. Fe no es una energía. Hay un autor coreano llamado Paul Young-soo. Ahora él cambió su nombre para David Paul Young-soo. Escribió un libro, La Cuarta Dimensión. Y él dice que la fe es una energía, una capacidad de hacer cosas. Fe no es energía. Incluso este hombre que se dice cristiano, es un pastor era pastor, suscriptor de una iglesia pentecostal en Corea, decía que la fe es accesible tanto a budistas como a cristianos. Eso es herejía. Eso es herejía. Eso es casi blasfemia. Ese David Young-soo está enseñando herejías. La fe, como la Biblia presenta, es la relación exclusiva de comunión, de estar cerca de la obediencia al Señor, de la buscar hacer. ¿Y por qué buscando hacer? No porque somos buenos, porque nosotros no somos buenos. Es porque Dios opera en nosotros para que deseamos hacer su voluntad. La Verónica aquí en Panamá dice, amén, sí, amén, gracias que está entendiendo. Bienvenido Pastor Jaime Choque, Julia Cruz y otros que entraron también. No estoy pudiendo hablar de todos que están entrando. Estoy trabajando, no estoy aquí con mi ayudante para hablar de los que están llegando. Pero hay otras preguntas, hermanos. Hay más comentarios, dudas. Están muy quietitos. Pueden mandar audios, no hay problema. Yo voy a ver aquí por el notebook. Entonces, hermanos, lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de fe, no estamos hablando solamente de creencia. Fe no es solamente una idea vacía de repetir una religiosidad. Aquí ya tenemos algunas preguntas. La hermana Patricia Bastos de Martin, que está en Estados Unidos, dice, también sentimos felices en realizar la obediencia natural al servir a Dios. Sí, porque Dios va cambiando en nosotros. Es Él que va actuando en nosotros. La hermana Marta Mora pregunta, ¿entonces fe es la misma que santidad? No, no es. Santidad es una cosa, fe es otra. Pero no es posible buscar santidad si no hay fe en nosotros. No es posible desarrollar la santidad, hacer crecer en nosotros la santidad que proviene del Señor, si primero la fe no nos mueve. Un no cristiano no tiene como ser santo. Los santos de Dios son solamente los que fueron alcanzados por fe y fueron salvos por la gracia. La santidad los transforma. Entonces, aunque no sean la misma cosa, todas ellas trabajan juntos. Bienvenidos Mauricio Vaz Moreira y hermano Alberto Torrico de Cochabamba. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Entonces, nosotros tenemos que entender que fe es como que un punto de partida, vamos a decir así. Por ella, Pablo deja bien claro que ella es esta que va a permitir, por esta fe estamos firmes en esa gracia, ¿tá? Ella que nos permite tener paz con Dios,
O sea, el punto inicial es la fe. La fe, Dios nos va a otorgar. Él va a poner en nosotros porque estamos muertos en nuestros pecados. Él nos hace tener esa fe. Él nos lleva a desarrollar esto y fortalecer eso. Pero no es un acto mágico que tú no haces nada, estás ahí paradito y el Señor va así. Bueno, ahora tienes fe, pum. No. La Bíblia também te estimula, te desafia. Luiz Felipe, bem-vindo, filho. Te estimula a quê? A que busques querer isso. É uma ação de Deus operando em tu voluntad cambiando e tu voluntad deseando cada vez mais acercar-se um pouquinho mais e mais de Deus. Por isso a santidade. Também, Marta Moura. Fé é fundamental. Fé é... Não há possibilidade de agradar a Deus sem isso. Bem-vinda, Claribel Jiménez. Bem-vinda a esta classe virtual. Então, quando lemos Paulo trabalhando em Romanos, escrevendo nosotros o livro de Romanos, se queda claro que a justificação é por fé. Tener paz com Deus é por fé. Entrar na graça é por fé. Não há outro caminho. Por isso, não se pode crer que alguém se diga cristiano se essa pessoa simplesmente não está disposta a obedecer a Deus. Alguém que não busca obedecer ao Senhor não tem fé. A fé não é para hacer milagros. A fé é para vivir a vontade de Deus. Se Deus deseja hacer um milagre por meio de vos, bueno, pode ser. Pero mira, a fé é para hacer a vontade de Deus. Para caminar en el deseo, en la voluntad, en lo que Dios quiere para tu vida. Pastor, pero ¿cómo puedo tener más fe? Vamos a aceptar la expresión, no voy a tratar de esto esta noche, pero para que puedas desarrollar la fe que Dios te ha dado, que ella pueda fortalecerse en vos, es necesario que estés buscando ¿qué? Un deseo claro de obediencia. Pero para obedecer a Dios, ¿qué necesito hacer? Conocer su voluntad. ¿Y cómo voy a conocer su voluntad si yo no estoy leyendo la Biblia, si yo no estoy orando? Hoy en día, las personas saben más músicas que se cantan en las iglesias, y algunas son horribles, no en la cuestión musical, pero en el sentido de letra. La letra es totalmente fuera de la palabra de Dios, lo que conocen la palabra de Dios. Saben más de autores contemporáneos, y algunos son muy buenos, pero otros son muy malos, pero no leen la Biblia. Cristo dijo, aquel que me ama, guarda mis mandamientos. Necesito aprender a guardar esos mandamientos. Para guardarlos, es necesario que yo lea, es necesario que yo medite, es necesario que yo examine, es necesario que yo busque comprender. Nosotros somos una generación cristiana de flojos, vamos a ser bien sinceros. Somos flojos, no conocemos la Biblia. La inmensa mayoría de los cristianos no conoce la Biblia. ¿Cuántos versículos tú sabes de memoria? Si dependiera, vamos a suponer que de repente en tu iglesia, solo quedó tu iglesia en la faz de la tierra y no hay Biblias escritas. Tienen que reescribir la Biblia. ¿Tendrían condiciones de escribir de memoria? Creo que no. Eso es triste. Nosotros no leemos la Biblia, no estudiamos la Biblia, no meditamos en la Biblia y la consecuencia es que no conocemos la voluntad de Dios. Y es por eso que la fe no se desarrolla en nosotros. Bienvenido, Limber. Bienvenido. Entonces necesitamos buscar leer la Biblia, estudiar la palabra del Señor y creer que es la palabra de Dios. Porque desafortunadamente hay pastores hoy en día que simplemente no creen. No creen. Elvero Carrión, bem-vindo. Son gente que están en las iglesias, pero no creen en la palabra de Dios. Supe de un pastor que andó enseñando en una cierta parte del mundo, aquí en Bolivia, diciendo que el libro de Apocalipsis no fue escrito por Juan, fue escrito por una comunidad de discípulos de Juan. ¿Cómo este hombre puede decirse que es pastor todavía? Oi, Priscila, bem-vinda. Entonces, hay otros pastores que dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. No, aquel que va a estudiar la Biblia tiene que acercarse de la palabra de Dios con la clara convicción que es plenamente la palabra del Señor.
En ella no hay errores. Hola Magdalena Tintelay, bienvenida. Entonces, hermanos, lo que quiero que ustedes esta noche entiendan es, mira, fe no es solo creencia. Fe no es solamente religiosidad. La fe puede expresarse por religiosidad. La fe tiene el elemento creencia, pero es mucho más que eso. La fe es una obediencia, una sumisión a la voluntad de Dios. Esta sumisión es consecuencia de la acción del amor de Dios en nuestras vidas, que nos convierte de enemigos de Dios para gente que está en paz con Él. Pero como nosotros somos seres creados, no podemos hacer una tregua con Dios. Lo que hacemos para tener paz con Dios es someternos a Él. Oi, Patrícia Júlia, bem-vinda. Entonces nosotros tenemos que someternos a Él por amor, y esto va a permitir que conozcamos mejor al Señor. Y conociendo al Señor, tendremos convicción de aquello que Él enseña. Y teniendo esa convicción de lo que enseña, esto es real. Entonces, fe no es una cosa de, es una cosa, yo camino sin ver lo que estoy haciendo. Puede ser que no veas, pero no hay duda en tu corazón porque tú conoces claramente al Señor que te conduce. Aunque no sepas el punto final de la estrada, tú sabes que Dios no solo está en el principio, ni solo al final, está en todo el camino y Él es Señor de todo. Nada ocurre sin que Él permita o autorice. ¿Está bien? Hermanos, hermanas, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay algún comentario? ¿Quieren sacar más alguna duda? La idea es que eso no sea muy largo, ya estamos ya 30 minutos hablando. Creo que es suficiente para que también no se líen la cabeza de ustedes. ¿Está bien? Este video se va a quedar grabado en Facebook y muy pronto yo voy a bajar ese video para el canal YouTube. Entonces después, pastor, ¿puedes pasarme ese video de nuevo? Sí, puedo pasar, voy a bajar, te mando el link de YouTube para que puedas asistir a ese video al respecto de fe, ¿ya? Si no hay más preguntas, yo voy a ensayar. Quiero ensayar con oración. ¿Hay alguna pregunta? Dale una, dale dos, dale tres. ¿Sin preguntas? Muy bien. Entonces, yo quiero... ahora, bueno, en serio. Incluso después, si quieres después poner preguntas, es solo buscar este video y poner en eso. O buscarme por nuestro grupo de WhatsApp, el grupo de estudios de Pai Bolivia. O entonces por el chat del Facebook puedes mandarme preguntas y yo voy a buscar responder. ¿Está bien? Entonces yo quiero ensayar con oración, pidiendo al Señor que nos dé sabiduría. Y también pidiendo que ustedes estén orando. No solo por ese trabajo que estamos empezando ahora, esas videoaulas en vivo por Facebook, mas también para que puedan estar orando para que yo tenga condiciones de hacer eso todas las semanas y preparar nuevos estudios para que pueda compartir con ustedes. ¿Está bien? Si tú todavía no estás en nuestro grupo de WhatsApp, búscame, te voy a pasar el enlace. Si você não está no grupo de WhatsApp ainda, me fala que eu vou te mandar o link. E vamos a orar, ¿está bien? Padre Dios, te doy gracias porque tuvimos este primer taller online. Gracias porque pudimos estar con muchos hermanos en vivo asistiendo todo. Y quiero, Señor, pedirte que estés dando sabiduría a cada uno de ellos para que entiendan no lo que estoy enseñando, pero lo que tu palabra enseña. Lo que deseo, Señor, realmente no es tornar famoso mi nombre o el proyecto o este canal. Lo que deseo, Señor, es que la gente pueda entender mejor lo que es ser cristiano, los puntos fundamentales de doctrina cristiana, y puedan servirte mejor en sus iglesias, sus ciudades, sus países. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos hacer eso. Dios bendiga, Señor, te pido que bendigas a cada una de las personas que están viniendo asistiendo y los que no van a asistir a este video. Te agradezco por todo eso, en nombre de Cristo. Amén. Ok, saludos, Limber. John pide el taller sobre el tema de salvación. Voy a tratar eso más adelante también, John. Y bien, les agradezco su paciencia. Pido que estén compartiendo este video si les ha gustado con tus hermanos. La idea es bendecir la iglesia. ¿Está bien? Hasta la otra. Chao, chao. Pastor Víctor, cambio. Bye. Bolivia toda proclame a una voz, Jesús es nuestro bendito Señor. Cambacha, Pacos, alaben a Dios, mi pueblo de Cristo, aleluya. Bolivia toda proclame a una voz, Jesús es nuestro bendito Señor. Cambacha, Pacos, alaben a Dios, mi pueblo de Cristo, aleluya.